solicitaban cruces de caballero y oficial. Rubón disponía de 25 cruces para distribuir entre los más meritorios. Tomó el trabajo, examinó la lista de nombres, hojeó los expedientes. Mientras tanto, el jefe de división se aproximó a la chimenea y dio apretones de manos a aquellos señores. Se acercó más al fuego y alzó los faldones de su levita para exponer los muslos a la llama. Una lluvia muy desagradable, ¿eh? Tendremos una primavera tardía. Una lluvia de todos los diablos, dijo el coronel. Estoy con un ataque. He sentido punzadas en el pie izquierdo toda la noche. Después de una pausa, el señor Khan preguntó: ¿Y la señora? Está bien, muchas gracias, respondió el señor Boullard. Creo que llega esta mañana. Hubo un nuevo silencio. Rougon seguía hojeando los papeles y se detuvo ante un nombre. Isidore Gaudibert. ¿No escribe versos este? Exactamente, dijo el señor Boullard. Es alcalde de Verbeil desde 1852. A cada feliz acontecimiento, la boda del emperador, el parto de la emperatriz, el bautismo del príncipe imperial, ha enviado a sus majestades odas de muy buen gusto. El ministro hizo una mueca despreciativa, pero el coronel afirmó que había leído las odas y que las encontraba muy espirituales. Citó particularmente una en la que se comparaba al emperador con los fuegos artificiales, y sin transición para satisfacción personal sin duda, los presentes se pusieron a hacer alabanzas al emperador. Ahora todo el clan era apasionadamente bonapartista. Los dos primos, el coronel y el señor Bouillard, reconciliados, no se habían vuelto a refregar por la nariz a los príncipes de Orleans y al conde de Chambord, y su rivalidad consistía en quién haría el elogio del soberano en los mejores términos. Ah, no, ese sí que no, gritó de pronto Rougon. Este Josselin es un protegido de Marcy. No voy a recompensar ahora a los amigos de mi predecesor. Y un plumazo que rasgó el papel tachó el nombre. Claro que hay que encontrar a alguien. Es una cruz de oficial. Nadie se movió. El señor de Cocorel, a pesar de su extremada juventud, había recibido la cruz de caballero 8 días antes. El señor Khan y el señor Boullard eran oficiales. El coronel acababa de ser nombrado por fin comendador. Decíamos una cruz de oficial, repitió Rougon, hojeando nuevamente los expedientes, pero se interrumpió, como asaltado por una idea repentina. ¿No es usted alcalde en algún sitio, señor Bejuin? Preguntó. El señor Bejuin se contentó con inclinar la cabeza 2 veces. Fue el señor Khan quien respondió por él. Claro que sí, es el alcalde de Saint-Florent, la pequeña comuna donde se halla su cristalería. Entonces el asunto es sencillo, dijo el ministro, encantado de que se le presentara aquella ocasión para promover a uno de los suyos. Precisamente, no es más que caballero, señor Bejuin. Usted nunca pide nada, siempre tengo que pensar por usted. El señor Bejuin agradeció sonriendo. Nunca pedía nada, en efecto, pero estaba sin cesar allí, callado, modesto, esperando las migajas y lo recogía todo. León Bejuin, ¿verdad? En lugar de Pierre-François Jusselin, prosiguió Rougon, mientras efectuaba la sustitución de nombres. Bejuin, Jusselin, riman los dos, observó el coronel. Aquella observación pareció una broma muy aguda y causó gran hilaridad. Al fin el señor Boullard se llevó los documentos firmados. Rougon se había levantado. Sentía molestias en las piernas, según dijo. Los días de lluvia lo ponían nervioso. Entretanto avanzaba la mañana. Se oía el murmullo de las oficinas. A lo lejos, pasos rápidos que atravesaban las piezas contiguas, puertas que se abrían y se cerraban. Todo aquello entre cuchicheos ahogados por las cortinas. Se presentaron otros empleados llevando papeles para la firma del ministro. Era un continuo ir y venir, la máquina administrativa en funcionamiento con un derroche extraordinario de papeles que iban de escritorio en escritorio, y en medio de aquella agitación, detrás de la puerta en la antecámara, se oía el pesado silencio resignado de los 20 y tantas personas que se adormecían bajo la mirada de Merle, en la espera de que su excelencia tuviera bien recibirlos. Rougon, como acometido por una fiebre de actividad, se debatía entre toda aquella gente, daba órdenes a media voz en un rincón de su despacho, estallaba bruscamente en palabras violentas contra algún jefe de servicio, distribuía las tareas, zanjaba las dificultades con una palabra enorme, insolente, con el cuello y el rostro reventando de fuerza. Merle entró con aquella tranquila dignidad que ningún exabrupto conseguía alterar. El señor prefecto del SOM comenzó. Otra vez, interrumpió Rougon furioso. El ujier se inclinó y esperó que pudiera hablar. El señor prefecto me ha pedido que pregunte a su excelencia si lo recibirá esta mañana. En caso contrario, ruega a su excelencia que le fije una hora para mañana. Lo recibiré esta mañana. Que tenga un poco de paciencia. ¡Qué diablos! La puerta del despacho había quedado abierta y por la abertura se veía la antecámara, una vasta pieza con una gran mesa en el centro y un cordón de sillones de terciopelo rojo a lo largo de las paredes. Todos los sillones estaban ocupados, incluso 2 damas permanecían de pie frente a la mesa.
Las cabezas se volvían discretamente, las miradas se deslizaban en el despacho del ministro, suplicantes, encendidas por el deseo de entrar. Cerca de la puerta, el prefecto del SOM, un hombrecito pálido, conversaba con sus dos colegas del Jura y del Yer, y como hiciera ademán de levantarse, creyendo sin duda que por fin iba a ser recibido, Rougon prosiguió dirigiéndose a Merle. Dentro de 10 minutos, ¿me oye? En este momento no puedo recibir absolutamente a nadie. No había terminado de hablar cuando vio al señor Violín de Oyer que atravesaba la habitación. Se dirigió rápidamente a su encuentro y lo hizo entrar con un apretón de manos en su despacho, gritando: «Entre usted, querido amigo. Acaba de llegar, ¿verdad? No habrá tenido tiempo que esperar». «¿Qué hay de nuevo?». La puerta se volvió a cerrar ante el silencio consternado de la antecámara. Rougon y el señor Violín de Oyer mantuvieron una conversación en voz baja ante una de las ventanas. El magistrado, recientemente nombrado primer presidente del Tribunal de París, ambicionaba el ministerio, pero el emperador, que había sido tanteado, permanecía impenetrable. «Bien, bien», dijo Rougon alzando la voz, «la información es excelente, le prometo que intervendré». No bien lo hizo salir por sus habitaciones, apareció Merle anunciando: «¿El señor Larroquette?». «No, no, no, estoy ocupado, me fastidia», dijo Rougon haciendo un gesto enérgico para que Lugier cerrara la puerta. El señor Larroquette alcanzó a oír perfectamente, pero no por eso dejó de entrar en el despacho, sonriente, con la mano extendida. «¿Cómo sigue su excelencia? Es mi hermana quien me envía. Ayer parecía usted estar un poco fatigado en las tullerías. Usted sabe que se va a representar un proverbio en las habitaciones de la emperatriz el lunes próximo. Mi hermana tiene un papel y Cambelot ha dibujado los trajes. Irá, ¿verdad?». Permaneció allí un largo cuarto de hora, vivaz y zalamero, lisonjeando a Rougon, a quien unas veces llamaba su excelencia y otros querido maestro. Refirió algunas anécdotas sobre los teatros de revistas, recomendó una bailarina, pidió unas líneas para el director de una fábrica de tabaco con el fin de conseguir buenos cigarros, y terminó hablando horrores de la señora de Marcy, en broma. A pesar de todo, es simpático, declaró Rougon cuando el joven se marchó. «Bueno, voy a meter la cara en la palangana. Me arden las mejillas». Desapareció un instante detrás de una cortina. Se oyó un fuerte chapoteo, acompañado de soplidos y resoplidos. Entretanto, el señor de Cocorel, que había terminado de clasificar la correspondencia, sacó del bolsillo una pequeña lima con mango de carey y comenzó a arreglarse las uñas. El señor Beljuin y el coronel contemplaban el techo, tan hundidos en sus sillones que parecían que no se levantarían jamás. Durante unos instantes el señor Khan se puso a revolver el montón de periódicos que estaban junto a él sobre una mesa. Los volvía, leía los títulos y los dejaba. Después se levantó. «¿Se marcha?», preguntó Rougon, que reapareció secándose la cara con una toalla. «Sí», contestó Khan, «he leído los periódicos y me voy». Pero él le dijo que esperara. Se lo llevó a un lado y le anunció que iría sin duda a Les Sèvres la semana siguiente para la inauguración de los trabajos del ferrocarril de Niort a Angers. Diversos motivos lo llevaban a hacer aquel viaje. El señor Khan se mostró encantado. Al fin había obtenido la concesión en los primeros días de marzo. Ahora había que lanzar el asunto y sentía toda la solemnidad que la presencia del ministro daría al espectáculo, de cuyos detalles era celoso guardián. «Entonces estamos de acuerdo. Cuento con usted para el primer barreno», dijo el señor Khan mientras se alejaba. Rougon volvió a su escritorio y consultó una lista de nombres. Detrás de la puerta, en la antecámara, aumentaba la impaciencia. «Me queda apenas un cuarto de hora», murmuró. «Bueno, recibiré a quien pueda». Llamó y dijo a Merle: «Haga pasar al prefecto del SOM». Pero se rectificó enseguida, sin dejar de mirar la lista. «Espere, ¿están ahí el señor y la señora Charbonnel? Hágalos pasar». Se oyó la voz de Lugier que llamaba: «Señor y señora Charbonnel», y los dos burgueses de Plassans aparecieron, seguidos por las miradas atónitas de toda la antecámara. El señor Charbonnel vestía de frac, un frac de faldones cuadrados y cuello de terciopelo. La señora Charbonnel llevaba un vestido de seda color ratón y un sombrero con cintas amarillas. Hacía 2 horas que esperaban pacientemente. «Deberían haberme pasado su tarjeta», dijo Rougon. «De Merle los conoce a ustedes». Después, sin dejarle balbucear unas frases en las que las palabras «Su Excelencia» se repetían sin cesar, gritó alegremente: «Victoria, el Consejo de Estado ha dado su dictamen. Hemos derrotado a nuestro terrible obispo». La emoción de la anciana dama fue tan grande que tuvo que sentarse. El marido se apoyó en el respaldo de un sillón. «Me he enterado de esta buena noticia ayer a la tarde», continuó el ministro. «Como quería dársela yo en persona, les pedí que vinieran esta mañana. Bonita pedrada, 500.000 francos». Bromeaba, dichoso al ver sus rostros emocionados. Al fin la señora Charbonnel consiguió preguntar con voz ahogada y tímida:
¿De verdad ha terminado todo? ¿No se volverá a iniciar el pleito? No, no, pueden quedarse tranquilos. La herencia es de ustedes. Y dio algunos detalles. El Consejo de Estado no había autorizado a la Hermandad de la Santa Familia a aceptar el legado, basándose en la existencia de herederos naturales y anulando el testamento que no parecía tener todos los caracteres de autenticidad deseables. Monseñor Rollard estaba exasperado. Rougon, que lo había encontrado la víspera en casa de su colega, el ministro de Instrucción Pública, reía aún de sus miradas furibundas. Su triunfo sobre el prelado le alegraba mucho. Ya ven que no me ha comido, añadió. Soy demasiado grande. Ah, no todo ha terminado entre nosotros. Lo he adivinado por el brillo de sus ojos, pero esto es asunto mío. Los Charbonnel se confundían en agradecimientos y reverencias. Dijeron que se marcharían aquella misma tarde. Ahora les asaltaba una viva inquietud. La casa de su primo Chevesú en Faverolles estaba al cuidado de una vieja criada devota, muy fiel a las hermanas de la Santa Familia. No fuera que al enterarse del resultado del pleito desvalijaran la casa. Aquellas religiosas debían ser capaces de todo. Sí, márchense esta tarde, replicó el ministro, y si algo no anduviera bien, escríbanme. Los acompañó y cuando abrió la puerta observó el asombro de los rostros en la antecámara. El prefecto del SOM cambió una sonrisa con sus colegas del Jur y del Yer. Las dos damas ante la mesa tenían en sus labios una leve mueca de desdén. Entonces alzó la voz con rudeza. Me escribirán, ¿verdad? Ya saben cuánto aprecio tengo por ustedes, y cuando lleguen a Plassans díganle a mi madre que estoy muy bien. Atravesó la antecámara, los acompañó hasta la otra puerta para imponerlos a toda aquella gente, sin avergonzarse de ellos, sintiendo un gran orgullo de haber salido de su pueblo y de poder hoy ponerlos tan alto como él quería. Y los solicitantes, los funcionarios, inclinados a su paso, saludaban el vestido de seda color ratón y el frac de faldones cuadrados de los Charbonnel. Cuando volvió a su despacho encontró al coronel de pie. Hasta la noche, dijo este último, comienza a hacer demasiado calor aquí. Se inclinó para murmurarle algunas palabras al oído. Se trataba de su hijo Augusto, a quien iba a retirar del colegio, desesperando de verle aprobar su bachillerato algún día. Rougon había prometido que lo haría entrar en su ministerio, aunque a todos los empleados se les exigiera el diploma de bachiller. Bueno, de acuerdo, tráigalo, respondió, y pasaré por encima todas las formalidades. Ya buscaré algún medio, y ganará algo enseguida, ya que usted se empeña. El señor Bejuin permaneció solo ante la chimenea, empujó el sillón y se instaló en el centro, sin parecer darse cuenta de que la habitación se vaciaba. Siempre era el último en irse, esperando aún cuando los demás se habían ido, con la esperanza de que se le ofreciera alguna parte olvidada. Merle nuevamente recibió la orden de introducir al prefecto del SOM, pero en lugar de dirigirse hacia la puerta se acercó al escritorio diciendo con una amable sonrisa: Si su excelencia se digna permitirlo, voy a cumplir un pequeño encargo. Rougon apoyó los dos codos en su secante para escuchar. Se trata de la pobre señora Correr. He ido a su casa esta mañana. Está en cama. Tiene un forúnculo en un lugar muy malo y es muy grande. Oh, más grande que la mitad del puño. No es nada peligroso, pero le hace sufrir mucho porque tiene la piel muy delicada. ¿Y? Preguntó el ministro. Yo mismo ayudé a la criada a volverla, pero tengo que cumplir con mis obligaciones. Ella está muy inquieta. Hubiera querido ver a su excelencia por las respuestas que está esperando. Cuando me marchaba me volvió a llamar diciéndome que le hiciera el favor de llevarle las respuestas esta noche a la salida del trabajo. El ministro se volvió tranquilamente. Señor de Cocorel, deme el expediente que está allá abajo, en aquel armario. Era el expediente de la señora Correr, una enorme carpeta gris repleta de papeles. Había en ella cartas, proyectos, peticiones escritas con todas las letras y todas las ortografías imaginables, solicitudes de puestos de cigarros, solicitudes de puestos de estampillas, solicitudes de socorros, de subvenciones, de pensiones, de subsidios. Todas las hojas sueltas llevaban en el margen la recomendación de la señora Correr, 5 o 6 líneas seguidas de una gruesa firma masculina. Rougon hojeaba el expediente y miraba al pie de las cartas pequeñas notas escritas de su puño y letra con lápiz rojo. La pensión de la señora Jalaguier ha sido aumentada a 1.800 francos. La señora Letruc tiene su puesto de cigarros. Se aceptan los suministros de la señora Jardón. Nada todavía para la señora Testanier. Ah, dígale también que he tenido éxito en el asunto de la señorita Hermine Viveloc. He hablado de ella y unas damas darán la dote necesaria para su matrimonio con el oficial que la sedujo. Doy mil gracias a su excelencia, dijo Merle inclinándose. Salía cuando apareció en la puerta una adorable cabeza rubia, cubierta con un sombrero rosado. ¿Puedo entrar? Preguntó una voz aflautada, y la señora Bouchard, sin esperar la respuesta, entró. Como no había visto a Lugier en la antecámara, había seguido hasta la puerta. Rougon, que la llamaba mi querida niña, le hizo sentar después de conservar un instante entre las suyas sus manitos enguantadas.